Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Conversar, ustedes ya lo saben, conversar es escucharnos y conversar también es mirar, nutrirse para poder abrir esos diálogos y conversar. Y hay muchos fenómenos en curso que pueden ser fenómenos netamente políticos, pero la verdad es que cuando uno mira bien, los fenómenos son políticos y tienen un sustrato que es social, que es económico y que incluso puede llegar a ser psicológico. Y hay un estudio reciente, muy interesante, que se llama De lo convencional a lo extremo, perfilando las bases de apoyo de la derecha chilena, pero que se abre, que se amplía, porque finalmente esto no habla solo de qué es lo que pasa, qué hay detrás del surgimiento de la ultraderecha versus una derecha tradicional, sino que qué factores lo gatillan, cómo se reparte. Bueno, de eso y mucho más queremos conversar con Cristóbal Rovira. Él trabaja en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Yo no sé si decirte solo cientista político, pero yo creo que también eres un investigador importante de la política y de la sociedad. Qué gusto tenerte aquí en Conversaciones sin Pauta. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Mira, hablemosle a aquellos que nos van escuchando ahora en el podcast y como más ampliamente lo que estamos viendo hoy día es que la derecha y la ultraderecha en Chile tienen como la derecha clásica nombres, candidatos. Pero ¿en qué minuto empezamos a hablar de las derechas? ¿Y por qué se da en Chile esta situación en que tenemos 3 candidatos que representan el arco de la derecha? Podrían haber incluso más, quizá. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que se abrió? ¿Son fisuras? ¿Hay algo en tu investigación que dice que tiene que ver con que hay sectores de derecha que consideran que los otros fueron cobardes, que transaron demasiado? ¿Y por qué eso abre un espacio a una derecha más ultra? Mira, la motivación de este estudio en gran medida apunta justamente a lo que tú señalas, que nosotros sabemos, y este es un año de elecciones, que estamos viendo una disputa muy fuerte, no solo entre derecha e izquierda, sino que al interior del mundo de la derecha nosotros vemos distintos candidatos que posicionan sus diferentes ideas, y todo indica de hecho que van a llevar listas parlamentarias diferentes. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en este estudio, y seguramente de eso vamos a conversar, es tratar de entender si es que a nivel de los votantes también observamos que se trata de votantes diferentes, que tienen ideas que en cierto sentido están en conflicto entre unas y otras. Ahora, yendo a tu pregunta y respecto a por qué surge esto, esto yo creo que es un fenómeno muy global. A veces nosotros nos miramos el ombligo y pensamos que esta es una historia chilena, pero esto es algo que está pasando en todo el mundo. Pensemos, por ejemplo, en los contextos europeos, que históricamente lo que nosotros teníamos eran partidos que se llaman Atrápalo Todo, en inglés Catch All, que logran atrapar a distintos segmentos de la ciudadanía. Eso fue la socialdemocracia, que lograba movilizar al 30, al 40%, fundamentalmente de la clase trabajadora. Esos fueron los partidos conservadores y los cristianos demócratas. Si tú observas el contexto europeo, ¿qué es lo que vemos? Que esos partidos han ido disminuyendo su caudal de votos y han ido emergiendo distintos partidos, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Tenemos escenarios políticos que están mucho más fragmentados hoy en día. E insisto, esta es una tendencia global y no solo chilena. Sí, pero ya vamos a ir a la derecha, pero en ese sentido, ¿por qué? Vuelvo a eso. ¿Qué pasó? Porque muchos dicen, bueno, el problema es que la izquierda no supo dar respuestas. Pero también uno podría decir, bueno, hay un sector de la centro-derecha que entonces tampoco pudo dar respuestas. Entonces mi pregunta es, ¿y cuáles son esas respuestas que hoy día permiten que crezcan sectores de ultraderecha? Mira, yo creo que parte de el fenómeno que nos ayuda a comprender esto es que las sociedades han ido cambiando a lo largo del tiempo y en cierto sentido los sistemas democráticos, con todos los problemas que tienen, han sido sumamente exitosos en lograr incorporando a grupos sociales que habían estado históricamente marginalizados. Pensemos en el tema de género. Los sistemas democráticos en los años 70, frente a la temática de género, desde la perspectiva de hoy en día, eran una vergüenza. No teníamos políticas mujeres, no teníamos mujeres en los canales de televisión, en las radios, etc. Y hemos visto cómo es que el tema de género ha empezado a ganar terreno y tenemos sistemas democráticos que se han ido preocupando al respecto y han ido generando reformas. Ya, pero ¿por qué eso podría ser solo una bandera del mundo de la izquierda a la centroizquierda? Porque lo que yo quiero decir con esto es que justamente como los sistemas democráticos han logrado incorporar a estos segmentos históricamente marginalizados, mujeres, inmigrantes, distintas comunidades, y el grueso de la ciudadanía está a favor. Eso es lo que sabemos por los datos de opinión pública. Hay segmentos de votantes y algunos líderes de derecha que se sienten incómodos con este giro hacia una mayor incorporación de sectores históricamente marginalizados. Y justamente producto de la existencia de estos votantes y liderazgos que se sienten incómodos, ¿qué es lo que pasa? Dicen, yo prefiero construir mi propio
sector político que se diferencia del resto. Por lo mismo es que muchas de estas ultraderechas provienen de las derechas convencionales. José Antonio Kast, ¿de dónde venía? De la UDI. De la UDI. Y en el fondo, ¿qué es lo que dice José Antonio Kast? Con justa razón en cierto sentido. Yo nunca he cambiado. Yo quiero volver a esa UDI de los años 90. ¿Cuál es esa UDI de los años 90? Una derecha que está en contra del divorcio. Una derecha que está en contra del aborto en todas sus causales. Una derecha que sabemos cuáles son las ideas que profesaban en los años 90. Si nosotros pensamos en Vox en España, Santiago Abascal, el líder principal, ¿de dónde venía? Del PP, del Partido Popular. Nigel Farage, el líder de la derecha populista radical en el Reino Unido, ¿de dónde venía? Del Partido Conservador. Es una fórmula de cómo surgen estos tipos de liderazgos y partidos de ultraderecha. Y volvamos a Chile. Cuando tú dices, bueno, la pregunta de este estudio, de lo convencional a lo extremo, perfilando las bases de apoyo de la derecha chilena, tú dices, la inquietud fue ver si los votantes son distintos, si los votantes de derecha clásica o de ultraderecha son lo mismo, se mueven por los mismos factores. ¿Son distintos? ¿Son lo mismo? Salvo que hay ciertas cosas que los hacen inclinarse. ¿Qué cosas? Lo que nosotros hacemos en este estudio es trabajar cuantitativamente y cualitativamente. Cuantitativamente a través de una encuesta representativa de la población, aproximadamente 1.500 personas con un muestreo aleatorio. No quiero aburrir a las audiencias, pero metodológicamente bien robusto. Y ahí lo que nosotros hacemos es tratar de identificar quiénes son aquellas personas que solo votarían por un candidato de derecha convencional, vale decir, no estarían dispuestos a votar por alguien de ultraderecha y viceversa. ¿Quiénes son las personas que solo votarían por un candidato de ultraderecha y no votarían a la derecha convencional? Y por lo tanto puedo perfilar esos dos tipos de votantes. Cuénteme sus perfiles. ¿Qué es lo que nosotros encontramos acá? Es que la evidencia es muy similar a lo que sabemos para otros contextos en el mundo. ¿Qué es lo que pasa? El votante que solo quiere votar a la ultraderecha en general le va mal en Santiago, lo cual es una tendencia global. Los votantes de ultraderecha no están en las grandes ciudades, sino que están fuera de las grandes ciudades. Ya. Es un votante que es mucho más masculino que femenino. Y otro fenómeno que es relativamente reciente, pero que también lo observamos en Chile, es que le va muy bien en el segmento muy joven, de 18 a 24 años. El votante de la derecha convencional, en cambio, que solo quiere votar a la derecha convencional, pero no a la ultraderecha, es un espejo. Le va muy bien en la región metropolitana, le va muy bien entre mujeres, le va bastante bien en los segmentos de edad más avanzada. Y así tenemos una serie de otros datos ideológicos también de posturas en el eje derecha-izquierda, y que es lo que nos damos cuenta que ambos votantes por lo general están a la derecha, pero el votante de ultraderecha está mucho más a la derecha, sobre todo en temas morales, por dar un ejemplo, aborto, matrimonio homosexual. La agenda valórica sí pesa. Pesa muchísimo para las votantes de ultraderecha. Es que me llama la atención porque Johannes Kaiser, me ha tocado entrevistarlo en la radio, y su frase habitual es decir, yo no me meto en la cama de nadie. Y lo que él plantea, ¿no es cierto?, en su programa o sus ideas centrales, es que esta idea de los libertarios, ¿no?, que es muy, tiene que ver con el Estado, pero nada de la agenda valórica. Y uno dice, bueno, en una sociedad como la chilena, que se supone que ha ido evolucionando hacia mayores libertades, no le importa, pero, o sea, la agenda valórica sí importa, como importó en los 90, como importó en los 2000. Sigue siendo tema en Chile. Sigue siendo un tema muy fuerte entre nuestros votantes, y aquí viene la otra gracia del estudio, que nosotros no solo trabajamos con encuestas, que la encuesta tiene la gracia que te muestra los porcentajes, ¿no? Los grupos de discusión, que es lo que hacemos, es sentamos a conversar a personas solo que son personas que prefieren la ultraderecha con personas que solo prefieren votar a la derecha convencional. Y hacemos grupos de discusión por distinto nivel socioeconómico, distinta edad, por género. Y a través de eso tratamos de recoger un poco cómo es que piensan estas personas, cuáles son los discursos que ellos profesan. Y si nosotros nos centramos primero en las personas de ultraderecha, que es lo que aquí vamos a encontrar, que tienen una imagen muy nítida de que lo que hay que defender es a la familia. Y cuando ellos piensan en la familia, tienen un concepto de familia que es la familia chilena de los años 90. Un hombre y una mujer que están casados y que tienen hijos. Esa es la familia que hay que proteger. Y cualquier proyecto político que está dispuesto a transar ese modelo de familia, ellos lo ven como algo que amenaza supuestamente la identidad chilena. Mira, pero es raro eso, porque lo que estamos viendo también en el transcurso de los años es que hoy día la familia tradicional no. Hay muchos tipos de familia. Por eso que es hay madres con las abuelas, solas mujeres criando a los hijos. Hay convivientes, hay padres y madres separados que vuelven a armar una tercera familia. Entonces, qué increíble, porque en esa diversidad que los sectores medios, los sectores populares y los sectores altos también están viendo en su cotidiano, no le hace sentido y siguen arraigados como la idea clásica de una familia
de hace 2 décadas atrás. Por eso es que volvemos al inicio de tu pregunta, que tú me decías de dónde surge esto. Sí. Tiene que ver justamente que la sociedad chilena en su conjunto ha ido corriendo las fronteras y hemos ido volviéndonos más diversos y aceptando esa diversidad, que eso es lo que quiere el grueso de la ciudadanía si uno escucha encuestas. Pero hay segmentos de la ciudadanía que, insisto, son minoritarios, no son la mayoría, que están en contra de ese corrimiento. Y justamente ellos lo que sienten ahora es que hay determinados liderazgos políticos que le dan voz y que defienden esas ideas que ellos sienten que son las ideas nucleares de cómo debería ser Chile. Ya, o sea, José Antonio Kast tiene muy bien mapeado el país en ese sentido. Claramente, y por lo mismo es que José Antonio Kast, pero estas ultraderechas en general tienen un discurso nostálgico. Let's make America great again. Volvamos a hacer Estados Unidos fabuloso. ¿Cuándo era Estados Unidos fabuloso? Era el Estados Unidos donde las mujeres estaban en la casa, donde la población afroamericana no tenía derechos. Hay una nostalgia de volver al pasado. Y eso es lo que uno encuentra muchas veces en estos votantes, esa nostalgia de un Chile que ya no existe, que ellos se sienten amenazados por esos cambios culturales y que quieren volver a esa imagen y que tienen liderazgos que defienden justamente esas imágenes que son las que ellos quieren. Ya, varias preguntas, pero por lo pronto es... ¿qué fue lo que... Primero, si tú dices son sectores minoritarios, pero si estamos mirando el mundo, esos sectores minoritarios han hecho ganar elecciones. Ha ganado Donald Trump, ha ganado candidatos de la ultraderecha en Europa. Hay movimientos que son muy influyentes a la hora de votar leyes y enfrentarse con posturas más, comillas, progresistas. Si son minoritarios, ¿por qué se convierten en voces mayoritarias y pueden terminar instalando presidentes? A ver, yo creo que es una gran pregunta, sobre todo cuando uno la ve en el contexto global, Sí. porque hay muchas diferencias entre países. Sí, claro. Pero a ver, hay una afirmación que es absolutamente cierta en lo que tú dices. Hace 30 o 40 años atrás estos grupos no existían. Y hoy en día tienen peso político, en algunos países podrán ser el 5%, el 10%, el 15% y en algunos logran la presidencia. Entonces hay una pregunta válida de dónde viene este crecimiento. Yo creo que parte del crecimiento es lo que conversábamos anteriormente. Hay un fraccionamiento en el mundo de las derechas. Siempre existieron en todo el mundo votantes que eran muy conservadores y más bien de ultraderecha, pero los partidos de derecha convencional lograban en cierto sentido canalizar las ideas e intereses de esos votantes. Que es lo que nosotros mostramos en el estudio muy bien y nos pasaba a los grupos de discusión, de que muchos de esos votantes de ultraderecha dicen, yo siempre voté a la UDI, yo siempre voté a RN, pero yo ya no me reconozco en esos partidos hoy en día. Cuando el presidente de la República, Sebastián Piñera, está dispuesto a firmar el matrimonio igualitario, eso ya no es derecha. Entonces volvemos a lo que yo te digo, como las derechas convencionales se han ido adaptando a la media de la sociedad, eso que es lo que genera de que hay bolsones de votantes y de liderazgos que se sienten incómodos. Y eso es lo que nos explica en parte de que surjan estos partidos, pero que sean minoritarios. Ahora viene la otra pregunta tuya, ¿cómo es que, pese a que estas son minorías, de pronto logran expandirse? Sí. Y ahí yo creo que vienen las diferencias entre países. En América Latina no olvidemos de que las elecciones presidenciales son con segundas vueltas electorales. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué logra ganar Javier Milei? Porque Javier Milei, en la elección, nosotros hicimos una encuesta en ese momento y nosotros preguntamos cuán dispuesto usted está por votar por Javier Milei. La tasa de rechazo de Javier Milei en Argentina, la encuesta que nosotros hicimos justo antes de la primera vuelta electoral, era del 55%. 55% de los argentinos me decía, yo no voy a votar por Javier Milei. El problema es que Massa, que era la alternativa, tenía una tasa de rechazo del 60%. Porque no olvidemos de que Massa era el ministro de Economía en un país con el 200% de inflación. Claro. Por lo tanto, el votante argentino en la segunda vuelta electoral se encuentra frente a una decisión que no le gusta. Tiene que votar por el mal menor. O voto por Javier Milei, que es un candidato de ultraderecha, que no lo conocemos y que me promete que va a solucionar la inflación, o voto por un candidato que es incumbente en un país con un 200% de la inflación que me dice que va a solucionar la economía. Entonces, muchos argentinos terminan votando por el mal menor, no porque estén 100% de acuerdo con toda la ideología. No porque sean de ultraderecha, es porque tenían... Pues es un voto castigo contra los incumbentes. Ya. Es que es interesante ese punto, Cristóbal Rovira, porque en el fondo tú me dices, ojo, porque todas estas ultraderechas tienen un sustrato que se llaman, es un paraguas, que se llama ultraderecha, pero son todas distintas y probablemente en las votaciones, o sea, Milei no es lo mismo que Bukele. Bukele, su contexto tiene que ver con la seguridad y las maras. En el caso de Milei tiene que ver con la casta y la economía. Las razones, pero hay razones comunes, por ejemplo, el tema migratorio. Donald Trump, el tema migratorio es parte de su éxito, comillas, político.
Y en Chile el tema migratorio pareciera ser un factor decisivo también. La última encuesta se muestra algo que yo creo que les hemos dado poca atención, y no es solo la percepción del flujo migratorio, es que te empieza a decir que la gente en su cotidiano, en su día a día, empieza a sentir rechazo por el otro. Y ese es un dato nuevo que tiene que ver con la convivencia nacional. Entonces, ¿cómo ese factor migrante está influyendo en el auge de estas ultraderechas? Lo que nosotros sabemos por las investigaciones comparadas a nivel global de que una de las variables que más explica cuando tú mides en encuestas qué es lo que hace que las personas apoyen a la ultraderecha o no, son las actitudes xenófobas. Y las personas que tienen mayores niveles de xenofobia, que están más en contra de la población migrante, son quienes tienden a votar mucho más por los partidos de ultraderecha. Esto es particularmente claro en Europa, tanto del este como en Europa occidental. También es claro en el caso de Estados Unidos. En América Latina, en cambio, por lo general con los datos de encuesta que nosotros manejamos, el tema migratorio no juega un rol tan preponderante, con la salvedad de Chile. Chile es un país donde sabemos por las encuestas que nosotros hemos levantado, tú mencionabas la del CEP, de que hay una correlación muy alta entre tener altos niveles de xenofobia y votar a la ultraderecha. Lo cual tiene que ver de que Chile no es idéntico a los otros países de América Latina. ¿En qué sentido? De que Chile ha recibido una población migrante bastante grande en un periodo de tiempo relativamente corto. Si nosotros vemos el último censo, vemos que prácticamente se duplicó la cantidad de migrantes en un periodo relativamente corto de tiempo. Y eso obviamente que genera determinadas reticencias a nivel social, y parte de estos votantes de ultraderecha justamente lo que demandan es eso, ¿no? Cierre de la frontera, expulsar a los migrantes, que en cierto sentido es una demanda transversal a la sociedad, pero este votante radicaliza ese mensaje mucho más que lo que podría ser el votante medio. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Y entonces aterrizamos política contingente para poder hacer esta traducción de este informe, ¿no? Que se estudia la derecha tradicional, la ultraderecha. Hoy, al día de hoy, todavía faltan meses para la campaña presidencial, pero estamos viendo un estrechamiento entre una candidata que sigue teniendo, ¿no es cierto?, la primera posibilidad, Evelyn Matei, que encarna a una coalición de centro-derecha, junto con José Antonio Kast, que ha ido dejando atrás a Kaiser, que era un fenómeno, ha ido avanzando y que va ahí, ¿no?, tocando la oreja de Evelyn Matei. ¿Tiene que ver con, vamos a la ciudadanía, tiene que ver con esto? ¿O qué es lo que tiene que ver? ¿Cómo se explica el fenómeno Kast en versión Evelyn Matei, que era la candidata mejor aspectada? ¿Por qué se empiezan a estrechar? Mira, nosotros lo que mostramos con el estudio y que conecta con tu pregunta es que nosotros identificamos tipos de votantes muy diferentes, que piensan diferente. O lo digo de la siguiente manera, todos esos son votantes de derecha, sí, que no quieren votar por el mundo progresista o por la centroizquierda, pero son votantes de que se diferencian entre sí, que tienen un conflicto muy grande. Estas votantes de ultraderecha van a decir que la otra derecha es cobarde, es vendida, que no se atreve a decir sus ideas, que están profundamente decepcionados. Como yo te decía, son personas que históricamente los votaron y que dicen nunca más, yo no voy a votar por ese tipo de derecha. Y que ponen en el gobierno de Sebastián Piñera esa entrega. Es un ejemplo de, ya. Y de hecho llegan a decir de que eso no es derecha, que eso es centro, que eso es progresismo. Para ellos el mundo progresista es todo lo que está a la izquierda de ellos en el fondo. Versus el votante de derecha convencional, que una de las cuestiones muy interesantes que aparecía en los grupos de discusión es que son votantes que son de derecha, que tienden a ser más conservadores en temas morales, que tienden a ser más a favor del libre mercado, pero son votantes muy pragmáticos y moderados. Cuando hablaban de migración, por dar un ejemplo, son votantes que no quieren más migrantes, pero ellos mismos decían, ¿y qué vamos a hacer con los venezolanos que llegaron? ¿Los vamos a echar? Si no los podemos echar. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo tratamos de que no lleguen más y que los que llegaron se adapten de buena manera? Que es muy diferente al discurso de los otros que dicen, tenemos que echarlos como sea. Me da lo mismo cuál es el costo, cuál es el mecanismo, pero expulsémoslos. Entonces tú ves ahí que en el votante de derecha convencional hay un pragmatismo, hay una moderación, hay un apego a las reglas del juego democrático. Y en ese sentido, Evelyn Matei está lo que está su lenguaje político, ¿le está hablando bien a ese mundo que es pragmáticamente moderado, pero que es conservador en lo valórico? Porque ella no es conservadora en lo valórico. Yo creo que una cuestión interesante del estudio es que refleja muy bien que en estos grupos de discusión no hay una adhesión emocional hacia un determinado líder. No es de que en estos grupos de votantes de derecha convencional digan, y la persona que nosotros realmente queremos y por la cual me saco la camiseta es Evelyn Matei. Y ojo, tampoco pasa en la ultraderecha. No es de que nosotros hayamos escuchado ahí que digan, nuestro líder innato y natural es José Antonio Kast. Lo que ellos son,
son personas que tienen determinadas ideas muy diferentes y que están viendo cuál es la oferta política con la cual se tienen que identificar. Entonces yo creo que aquí el punto es cómo esos liderazgos logran conectar con esas demandas de la ciudadanía. Yo creo que parte del desafío que tiene Evelyn Matei es que justamente producto de esta competencia, hay veces que le habla a ese electorado y hay veces que le trata de hablar al otro electorado. Y eso obviamente genera un problema, porque ese votante que es de derecha convencional dice, pero ¿cómo? Si es que yo quiero esto y supuestamente la persona que me representa dice esto otro, ¿la voto o no la voto? Entonces ese es parte del desafío que tiene Evelyn Matei. ¿Y a quién le tiene que hablar Evelyn Matei? Si es que nosotros observamos, mi trabajo es estudiar la política, por supuesto, no es estamos hacer hablando política. de estudiar la política, no estamos hablando de un oráculo ni de esoteria, no, estamos Exacto. hablando de un informe que te da un mapa, te da una radiografía desde allí. Y que este informe y esta radiografía tiene que ver con un debate que, como estamos conversando acá, es global. Y qué es lo que nosotros sabemos a nivel global de estas disputas, qué es lo que suceden. Un error que generalmente cometen las derechas convencionales es pensar que lo que ellas tienen que hacer es imitar a la otra derecha. ¿Por qué? Porque si supuestamente la imitan a la ultraderecha y le roban sus ideas, van a recuperar a los votantes que perdieron. Esa es la lógica que hacen. Error. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? Recuerda lo que yo te decía. Estos votantes de ultraderecha dicen, yo nunca más los voy a votar, porque son unos vendidos, porque son unos cobardes, etc. ¿Qué es lo que pasa cuando la derecha convencional trata de imitar a la ultraderecha? Que o se termina vendiendo en el sentido que deja de profesar ideas de derecha convencional, o lo que es peor es que muchas veces le terminan alimentando la agenda de la ultraderecha. Francia, por ejemplo, que ha tenido por mucho tiempo un partido de derecha populista radical establecido, Marine Le Pen es su principal líder, Sarkozy, quien fue presidente de Francia con una agenda conservadora, trata de robarle la agenda politizando la cuestión antiinmigratoria. ¿Cuál es el problema? Que con eso él gana las elecciones, en el corto plazo gana, pero tiene un candidato a la derecha, que es Marine Le Pen, de que siempre va a ser más duro en inmigración, por lo tanto no logra satisfacer a sus votantes. Claro. Como yo siempre digo en metáfora, una vez que tú probaste la Coca-Cola, no quieres volver a la Pepsi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos líderes creen de que ellos pueden robarles esa agenda, pero la agenda le pertenece a la ultraderecha y siempre van a estar dispuestas es lo que a acá se está radicalizarla. diciendo, ¿para qué quiere ser un sucedáneo si hay químicamente puro al frente? Pero mi pregunta entonces acá es, Evelyn Matei está errando el camino de querer hablarle a todos estos mundos. ¿Por qué te lo planteo? Porque hay sectores que trabajan con Evelyn Matei que dicen, mira, las campañas, la primera vuelta es una campaña y la segunda vuelta es otra campaña. Y en esta primera vuelta tiene que hablarle a su nicho, que es como el artículo. Entonces, siguiendo lo que tú dices, bueno, primero hay que decir que no hay un solo nicho, son varios nichos. Entonces, ¿a quién le estás hablando? Es una pregunta más que pertinente, porque es una pregunta estratégica. Absolutamente, yo creo que aquí volvemos al tema de los sistemas institucionales. En América Latina, como tenemos primeras y segundas vueltas electorales, es distinto a los contextos europeos donde hay solo una elección. Y es verdad que tienen que cambiar partido. los discursos entre primera y segunda, entonces. O sea, no sé si es que el tema es que tienes que cambiar los discursos, pero el tema es de que en las primeras vueltas electorales tú lo que tienes que hacer es movilizar a tu propio nicho, en el fondo, y que ojalá ese nicho sea lo suficientemente grande que te permita ganar la primera vuelta. ¿Qué es lo que nuestro estudio demuestra? Que ese nicho existe en Chile y que son votantes moderados y pragmáticos. Por lo tanto, si es que tú crees de que radicalizando la agenda vas a movilizar a esos candidatos, lo más probable es que no. Y lo que vas a terminar haciendo inclusive es confundir a tus propios votantes. Porque si tú radicalizas el mensaje, ese votante va a decir, bueno, en realidad quizás el tema es que tenemos que ser mucho más radicales de lo que somos. Y si ese es el tema, hay una versión de que está haciendo eso mucho mejor que lo otro. Sí, Cristóbal, y cuando se está diciendo que en Chile esta elección se mide en dos ejes, economía y seguridad, y yo te escucho hablar como del trasfondo de haber navegado en este mundo de derecha, no me aparece como tema esencial. Quizás la seguridad, quizás la seguridad, pero no son entonces los ejes de lo que están hablando los candidatos. A ver, yo creo que el tema de seguridad es un eje transversal hoy en día en Chile. Y encuesta que tú levantes, que es lo que te va a decir de que por eso digo, el 70 al 80% de los chilenos, da lo mismo si eres de derecha o izquierda, quiere que se haga algo frente al tema de seguridad. ¿Qué es lo interesante? Que aun cuando a nivel societal tenemos un consenso de que este es un problema, y creo que todos estamos de acuerdo que hay que hacer algo y que hay que mejorar la situación, cuando tú vas al detalle respecto a qué es lo que tenemos que hacer, vas a encontrar un Chile de que en ciertas cuestiones se divide, donde respecto a cuánto mano dura tiene que haber o no, no es de que todos los ciudadanos estén dispuestos a cualquier cosa. Una de las preguntas que nosotros hacemos en las encuestas, por dar un ejemplo, si usted cree de que tenemos que dar mayor acceso a las armas a los ciudadanos. El 80% de los chilenos no quiere eso.
Es solo el 20%. ¿Te acuerdas que hablábamos de grupos minoritarios y mayoritarios? Sí. Todos queremos mayor seguridad, pero no es que toda la ciudadanía esté dispuesta a entregar armas para que nos defendamos. Ese es un segmento reducido del electorado. Y si es que yo hago ese cruce por el votante de ultraderecha, que es lo que me voy a dar cuenta, que el votante de ultraderecha es exactamente lo que quiere, pero el votante de derecha convencional no quiere aquello. Entonces, ojo, aun cuando es cierto que un tema como seguridad es transversal, cuando tú lo bajas en políticas públicas concretas, vas a encontrar diferencias entre estos votantes. Ahora, hay otros términos que se están usando mucho, Cristóbal, y tú eres cientista político, que la ultraderecha es populista, que la ultraderecha es autoritaria. ¿Están así? ¿Tú crees que uno podría mirar hoy día el mundo de presidentes de esos de mundos más de derecha más dura que terminan aterrizando allí, populistas y dictadores? Lo que está pasando en algunos países es complejo en ese sentido. Es bastante de que el tema de la amenaza a la democracia es un tema bien esencial. Es bastante esencial, y aquí yo creo que es importante pausarse un segundo en cómo es que nosotros definimos estos conceptos a nivel académico. Y aquí yo creo que la distinción central es en dos conceptos que hemos estado usando pero que no lo hemos definido, que es derecha convencional y ultraderecha. Las derechas convencionales se van a caracterizar por plantear ideas que son de derechas, más bien conservadoras, pero de una manera relativamente moderada. Y en segundo lugar, que es muy importante, por defender sus ideas dentro de las reglas del juego de la democracia liberal. Ya, o sea, este es un tema bien nuclear. Es bien nuclear. Por lo mismo, para que los sistemas democráticos funcionen, y esto siempre lo enfatizo, necesitamos partidos de derecha convencional. Sin partidos de derecha convencional, es muy difícil que los sistemas democráticos se consoliden. Cuando nosotros miramos Europa de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, la debacle, ¿por qué esos sistemas funcionan? Muchas veces pensamos que es por los partidos socialdemócratas, lo cual es la mitad de la historia. La otra mitad de la historia es que surgen partidos cristianos demócratas y conservadores que defienden sus ideas dentro del marco de la democracia liberal. Sin ese tipo de actores, olvidémonos de la existencia de los sistemas democráticos. Vámonos a la historia de nuestro propio país. Los orígenes de la derecha chilena en los años 90 es una derecha autoritaria. Y cuando esa derecha logra demostrar que tiene credenciales democráticas, que está dispuesta a aceptar las reglas del juego, es que nosotros podemos pensar, este es un sistema que se va a consolidar. Entonces, esa cuestión es muy importante. ¿Y la ultraderecha? La ultraderecha, la gran diferencia con la derecha convencional es que va a profesar ideas de derecha, igual que la derecha convencional, pero con mucha más radicalidad. Te pongo un ejemplo. Yo esperaría eventualmente que de un partido de derecha convencional me diga estoy en contra del matrimonio igualitario, porque es conservador. Un actor de ultraderecha como Jair Bolsonaro no solo te va a decir que está en contra del matrimonio igualitario, sino que él dice, y ustedes lo pueden buscar en redes sociales, de que si él tiene un hijo gay, ¿qué es lo que haría? Lo mataría. Entonces, ambos están en contra de una postura, pero la otra es mucho más radical. Y el segundo punto, que es tanto más importante que el anterior, es que lo propio de los actores de la ultraderecha es que mantienen una relación muy conflictiva y muy ambivalente con el sistema democrático. Y aquí tienes versiones que son mucho más radicales, de que van a ser mucho más claros en esta relación. Volvamos al ejemplo de Bolsonaro, está enjuiciado porque sabemos que tuvo la intención de hacer un golpe de Estado. Bueno, Donald Trump también. Y sabemos que Donald Trump no aceptó las elecciones, los resultados de las elecciones cuando las perdió. Entonces esas son versiones, si tú quieres, mucho más radicales. Pero lo propio de muchas ultraderechas, que es lo que se llama una familia específica de partidos de ultraderecha, que es lo que se llama la derecha populista radical, es que tienden a presentarse como más demócratas. Pero ¿qué es lo que sabemos? Que ese tipo de actores lo que hacen es erosionar el componente liberal de la democracia. ¿A qué es lo que me refiero con el componente liberal? A la existencia de determinadas instituciones que protegen a las minorías, a la existencia de determinadas instituciones que son autónomas del poder ejecutivo o legislativo, y lo que hacen es propiciar reformas en cámara lenta que van haciendo que la democracia no desaparezca de un día para el otro, sino que gradualmente se vaya erosionando. Se debilita por dentro, Bueno, eso se ve. Ahora, la ciudadanía mayoritariamente en Chile, ¿será consciente de eso? ¿Tiene un valor tan alto por la democracia como para decir, no, porque por ese camino vamos a debilitar nuestras instituciones? Tengo dudas, porque las encuestas están mostrando, y tú seguramente estás siguiendo esa pista, cómo va avanzando la percepción de la ciudadanía que a mayor seguridad, a pesar de que yo tenga que renunciar a mis libertades. Ese es un dato que ha ido solo creciendo.
Entonces, si nosotros vemos la encuesta CEP, que es una de las encuestas sí, más serias del país, y muchos de los datos que nosotros también hemos levantado apuntan en la misma dirección que tú señalas, y es que la cantidad de personas que se identifican con un régimen democrático ha venido cayendo a lo largo del tiempo. No sube tanto la cantidad de personas que te dicen que prefieren un régimen autoritario, pero sí hay una línea ascendente que a mí me preocupa mucho, que es cantidad de personas que dicen me da lo mismo. Y cuando esas personas te dicen me da lo mismo, lo que en el fondo te están diciendo, y eso es lo que uno puede ver con los datos de las encuestas, es que lo que ellos quieren es que se solucionen determinados problemas, y me da lo mismo cuál es el mecanismo que tenemos que utilizar para aquello. Puede ser a la Bukele, no hay problema, pero entrégueme seguridad ciudadana. Hace un tiempo, no tanto, Aldo Mascareño decía, este es el momento de la derecha. Lo dijo en una entrevista en La Tercera con la Eugenia Fernández. Este es el momentum de la derecha y por lo tanto, y ya esta es la última pregunta, porque el tiempo voló, ¿en qué pie queda la izquierda? ¿Tienes alguna posibilidad de permear el momento actual? El tema de que es el momento de la derecha, yo creo que sí y no. ¿En qué sentido sí? O sea, si uno ve todas las encuestas, si uno ve cuáles son las demandas de la ciudadanía, son demandas que son más bien de derecha y no son demandas de la izquierda. Temas como seguridad ciudadana, crecimiento económico, sí. Y por lo mismo no es casualidad que los candidatos de la derecha, y tenemos esta disputa entre ellas, están mejor posicionados que el mundo de la izquierda. Por lo tanto, desde ese punto de vista yo diría, sí, esa afirmación es certera. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es el momento de cuál derecha. Porque todo lo que nosotros estamos haciendo con este estudio y con estas investigaciones es que ya no existe la derecha en singular, sino que lo que tenemos son distintos tipos de derechas. Si este es el momento de la ultraderecha, yo personalmente estaría muy preocupado, porque sabemos que cuando las ultraderechas llegan al poder, los sistemas democráticos sufren y se erosionan. Si este es el momento de la derecha convencional, yo estaría un poco más tranquilo. Pero aún así tenemos que preguntarnos, esa derecha convencional, ¿cómo va a gobernar y con quién va a gobernar? ¿Va a establecer alianzas con esa ultraderecha? Porque si establece alianzas, esa ultraderecha le va a pedir algo a cambio. Por lo tanto, aquí yo creo que hay un tema que es más de fondo. Esta cuestión no es solo si es el momento de la derecha, sino de qué tipo de derecha en el fondo. Y yendo a tu otra pregunta, y es qué es lo que pasa con el mundo progresista, yo creo que aquí no hay que dejar de lado un tema con el cual nosotros partimos. Muchas veces nos da la impresión de que esta ultraderecha es mayoritaria. Esta ultraderecha en varios de sus temáticas es muy de nicho y solo logra hablarle a un segmento reducido de la ciudadanía. El mundo progresista, en cierto sentido, en coalición con la derecha convencional, ha logrado correr el cerco y mejor representar a cómo son las sociedades hoy en día. Una de las cosas que le reprocha el votante de ultraderecha a la derecha convencional es el matrimonio igualitario, pero vemos que la mayoría de la ciudadanía está a favor de aquello. Entonces lo que hemos visto es que hay un corrimiento hacia adaptarse a cuál es el mundo actual, y el temor que yo veo es más bien de que esta ultraderecha a veces creemos de que es mayoritaria, pero no lo es. Entonces, ojo de que depende esto si uno piensa en disputas de corto o largo plazo. En el corto plazo uno podría decir el progresismo está muy mal, pero en la disputa de largo plazo el progresismo ha logrado en cierto sentido instalar determinadas banderas de lucha a tal punto que esa misma derecha convencional también las abraza. Eso es lo que se llama la guerra cultural, que va como sustrato. Cristóbal Rovira, qué gusto, de verdad, muy interesante, porque permite poder mirar y entender un poquito los procesos que estamos viviendo y entender esto de las derechas. Ahora, ojo, José Antonio Kast armó su partido, es decir, entró al sistema. Hay algo ahí en él que realmente, ¿no es cierto?, tiene que ver con entender el juego de la democracia. No sé, creo lo dejo ahí planteado por una próxima conversación. Cristóbal Rovira, Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, cientista político, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.